Respecto a los convenios internacionales de trabajo, parte de los derechos mínimos e irrenunciables. Partiendo de lo que literalmente dice el título, es simple. Convenio internacional. Pues, seguramente han escuchado acerca de que a nivel internacional se gestan convenios y varios países, incluyendo el nuestro, pues se adhiere a los mismos y luego pues los ratifica. Y entonces, cuando son, como digamos, son de derecho de trabajo, pues obviamente se convierten en también derechos mínimos, es decir, las garantías que están contenidas en esos convenios ratificados por Guatemala se convierten en derechos mínimos e irrenunciables también. Al igual que los contenidos en pactos colectivos, contratos colectivos, aunque superen el salario mínimo, que es a veces el referente, ¿va? O mal referente, se convierten a su vez en mínimo. Ya explicamos ese tema con los principios, pero tiene la misma lógica con los convenios internacionales. Y de ahí viene el tema acerca de la fundamentación constitucional de los convenios internacionales como parte de los derechos mínimos e irrenunciables. Y en la Constitución está establecido en el artículo 46 la preeminencia del derecho internacional. Abran su Constitución, por favor, artículo 46, que vamos a discutir. En este artículo establece preeminencia del derecho internacional. Ese es el epígrafe. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, cuando mencionamos los convenios internacionales de trabajo como parte de los derechos mínimos irrenunciables, estamos hablando de derechos laborales y como consiguiente el derecho laboral es un derecho humano. Y la pregunta entonces para ustedes es, ¿dónde ubican? Y se los voy a poner más fácil en esta gráfica. ¿Dónde ubican ustedes en esta gráfica, en esta pirámide de Kelsen, los convenios internacionales en materia de derechos humanos? Que repito, los derechos laborales son también derechos humanos. Entonces me estoy refiriendo a los derechos laborales como derecho humano. ¿Dónde ubican los convenios internacionales según esa pirámide de Kelsen? Elmer García. Gracias, licenciado. Según entendemos, no hay nada más arriba de la Constitución, exceptuando, entiendo yo, los convenios ratificados a nivel internacional y mucho más en materia de derechos humanos. Podría atreverme a decirle que está, si no a la par, arriba de las normas constitucionales por el hecho de ser tomadas en consideración antes que el derecho interno. Ya. ¿Quién más quiere dar su opinión? Yoli, pero yo solo iba a decir que está ahí a la par de las normas constitucionales, pero no son superiores a la Constitución. A la par de las normas constitucionales. Ya, ¿alguien más?
¿Alguien más? Qué barbaridad, no quieren participar. Les aclaro que voy a tratar de hacerlo más breve para que ustedes pues puedan retirarse a estudiar otros un poquito. Entonces, en vista de que no hay algún comentario, voy a proceder a explicar. Con la participación de Cristian y Elmer, entendí a Elmer y a Cristian que correctamente me están diciendo que tienen un rango constitucional, ¿no? Porque pues supongo que es por lo que menciona el artículo 46 cuando dicen que en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿no? Sin embargo, debemos de partir de un principio básico. Nuestra Constitución es esa denominada Carta Magna y como consecuencia no puede admitirse de una o de otra manera que un convenio internacional pueda tener la categoría de constitucional, menos aún considerarse que esté por encima de la Constitución, dado que nuestra Constitución no puede ser afectada por la existencia, por la ratificación de esos convenios internacionales. Y cuando indica que tienen preeminencia sobre el derecho interno, pues lógicamente debemos de considerar que el derecho interno es lo que está por debajo de las normas constitucionales, dado que nuestra Carta Magna es eso mismo, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, nuestra ley suprema. Y, por supuesto, que definitivamente por ser materia laboral, puedan existir algunos beneficios que superen lo que la Constitución establece. De por sí ya entendemos que hasta en un pacto, en un reglamento, se pueden mejorar las condiciones laborales, lo cual no significa que eso se convierta en constitucional o que derogue o que reforme la Constitución. Es inadmisible. Entonces tampoco le podemos dar la categoría de constitucionales porque realmente no lo son, sino que dentro de su contexto general sabemos que hay derechos que van a ser aplicables dado que hemos aceptado la inclusión dentro de nuestro derecho interno. Y por consiguiente, pues les digo, van a haber casos que benefician al trabajador, pero nunca puede considerarse como una reforma a la Constitución. Entonces, cuando se habla de la preeminencia sobre el derecho interno, en ningún momento la Constitución está aceptando que pueda ser reformada por los convenios internacionales y se entiende que son normas ordinarias. Voy a leer un extracto, aunque a veces cuesta asimilar o entender lo que la Corte establece, que pareciera, están diciendo que son constitucionales, pero no es así, porque al final lo aclara. Esta Corte conviene definir su posición al respecto, refiriéndonos a la preeminencia. Para ello, parte del principio hermenéutico de la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna las distintas cláusulas del texto. Todo debe ser en armonía. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución en materia de derechos humanos que se le ha dado, ¿verdad? Y que tiene que ir dando.
pero su jerarquía es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter, dice, de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas propias de la Constitución. Aquí pareciera que le da el texto o la jerarquía constitucional, pero se refiere a que definitivamente hay actos como los beneficios, ¿verdad? Si es mayor, pues definitivamente eso es lo que se aplica, ¿va? Aun cuando la Constitución pueda indicar menos. Otro extracto, y eso está en la Gaceta número 58, los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, pues si bien es cierto, el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias contenidas en un tratado o convención internacional, prevalecerán estas últimas. Aquí es donde claramente dice que cuando alguna norma ordinaria entre en conflicto con lo que indica un convenio internacional, ¿cuál va a tener preeminencia? El convenio sobre el derecho interno, y entendemos que son debajo de todas estas normas constitucionales. A partir de las ordinarias ya se concibe como el derecho interno. Entonces ya entendemos y debemos aprender que no es a la par, no es encima, sino que asumamos el papel de esa interpretación que nos hace la Corte de Constitucionalidad, que me parece muy acertado, dado que la Constitución es en nuestro marco de referencia y por eso se denomina nuestra Carta Magna, ese contrato social conocido en otros países. Entonces vemos acá cómo se debe de interpretar los convenios internacionales. Y entonces la imperatividad de los convenios internacionales. El mismo 46 establece que tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí se deben de aplicar, ¿verdad? Y eso le da la imperatividad de los convenios internacionales. Punto subtema número 3. Constitución y finalidades de la Organización Internacional del Trabajo. Ya vimos la pirámide de Kelsen. Ahora veamos cuándo se creó la OIT. Porque estamos hablando de los convenios, ¿verdad? Y entonces el tema es la Constitución y finalidades de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque es ahí donde emanan los convenios internacionales. Bueno, entonces tenemos que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se creó en 1919 por medio del Tratado de Versalles. Este tratado no fue específico para la creación de la OIT, sino que fue con objeto de dar por finalizado una guerra mundial. Y entonces, pues dijeron que era necesario contar con un órgano internacional en materia del derecho de trabajo. Y entonces crean la OIT para regular todos esos temas a nivel internacional. Y la OIT se incorpora a la Organización de Naciones Unidas hasta 1946, que impulsó dentro de los estados la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Eso es lo fundamental. Por eso es que nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo, porque a nivel internacional se gestó esa necesidad. ¿Cuáles son los motivos que obligaron a la creación de la Organización Internacional de Trabajo? 3 puntos. 1 es la causa de la justicia social. 2, la paz universal.
Porque sin justicia y sin paz no es posible, digamos, vivir dignamente, ¿va? Y entonces alcanzar eso fue parte de los objetivos de la OIT, alcanzar la justicia social y la paz universal. Y trabaja sobre temas acerca de normas internacionales en materia laboral, bajo convenios y recomendaciones. Es decir, que todos los convenios internacionales que emanen de la Organización Internacional de Trabajo van a estar ligados a estos 3 puntos, a cualquiera de esos 3 puntos. Puede ser la libre sindicalización, políticas de formación y empleo, y condiciones de trabajo y seguridad social, inspección, vigilancia de las instituciones de trabajo. Pero entonces observamos que la OIT tiene órganos, tiene un funcionamiento, ¿verdad? Y aparecen estos 3 órganos de la OIT. El primero es la Conferencia General de Representantes de Estados Unidos. Es el órgano más alto, ¿verdad? Dentro de la OIT. Es la asamblea, digamos, ¿verdad? Y ahí se le denomina Conferencia General de Representantes de Estados miembros. Ellos se encargan de la discusión y aprobación de los instrumentos internacionales. Es a ellos a los que se le va a someter una vez, digamos, al año, ¿verdad? Y los proyectos que los propios estados han propuesto para que se conviertan en instrumentos internacionales. Y se conforman por 2 representantes gubernamentales, uno por trabajadores y uno por patronos, y se reúnen en Ginebra, Suiza. El Consejo de Administración de la OIT es más como el órgano ejecutivo y de representación de la OIT, porque si ven aquí se conforma por un presidente, 2 vicepresidentes y el personal necesario, todo lo que ellos consideren necesario. Se integra por 56 miembros. De esos 56, 28 son de representantes de gobierno. Pero de estos 28, 10 ya tienen un curul. Es decir, los demás estados van a pelear 18 puestos. Los países industrializados ya tienen un puesto de oficio. Y los otros 28 son 14 representantes de patrono y 14 de trabajadores. Y el tercer órgano es la Dirección General de Trabajo, o bien se le ha denominado como Oficina Internacional de Trabajo también. ¿Qué hacen ellos? Pues son, digamos, los que hacen toda la labor operativa de la OIT. Sí, y lo comprobamos con las funciones que tiene. Ordena la iniciativa de gobierno para presentar ante la conferencia internacional. No es que venga y diga, vino Guatemala y nos trajo este convenio y lo sometemos a ustedes. El trabajo de ellos es mucho más amplio, va a analizar, va a investigar, va a verificar qué tan viable va a ser los cambios, las modificaciones, y así lo puede someter a la conferencia general. Solo recibirlo y elevarlo a la conferencia no es posible. Trabaja con 2 organismos. Uno es la conciliación, porque trata de venir a las partes, de evitar conflicto, dado que su principal objetivo es la justicia social y la paz universal. Y el arbitraje, que sería en todo caso esos mecanismos en donde no se logran acuerdo de las partes, pues se somete a un tribunal de arbitraje. Y es un mecanismo adicional que le va a permitir a las partes en conflicto solucionar esas diferencias que tienen y entonces lograr la tranquilidad entre las 2 partes. Esta oficina o Dirección General de Trabajo tiene a su cargo la administración de trabajo. Es decir, como les indiqué inicialmente, realizan la función operativa.
es un instrumento técnico de Estado, dado que hace recomendaciones a los distintos estados. Atiende a todas las organizaciones, lo cual significa que no hay excepción alguna para que determinada organización no sea atendida. Todas tienen que ser atendidas. Recomienda la creación de normas, no solo revisa, sino también tiene función de recomendar la creación de normas y regula las reglas internacionales en materia de inspección. Es su obligación. Entonces tenemos que estos son los órganos de la OIT: Conferencia General, Estados miembros, Consejo de Administración y la Dirección General de Trabajo. Esta última, vieron que es ese órgano técnico, ese órgano operativo que se encarga casi de todas las actividades operativas de la Oficina Internacional de Trabajo. Pero ahora bien, y entonces, ¿cuáles son los objetivos de la OIT ahora que ya tenemos claro cuáles son los órganos y cómo se integra cada órgano? El primero de ellos, se los anoto acá: elevación del nivel de vida. Todos tenemos derecho a que se nos eleve el nivel de vida. Es triste saber que el salario mínimo es muy bajo, que hoy por hoy hay demasiada inflación y eso puede llegar a generar un problema social muy grave. En materia de salarios, justa división de los frutos. No se trata que solo una de las partes haga tanta riqueza y deje en pobreza a los demás, sino que es la justa distribución. No lo está diciendo un país socialista, lo está indicando el órgano internacional de trabajo que está hablando acerca de esa justa división de los frutos. Lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, otro factor importantísimo. Extender las medidas de seguridad social, ya las está implementando el Seguro Social, ahora hay que ver cuál va a ser su cobertura. Proteger salud y vida de los trabajadores, fundamental, dado todos los accidentes de trabajo que se dieron sin una protección, y entonces ahora buscan una protección hacia los trabajadores. Suministrar en lo posible alimentos baratos, vivienda, cultura adecuada. Baratos, no regalados. Iguales oportunidades educativas y profesionales. Todos tenemos derecho a superarnos. Pues si alguien no quiere, pues está en todo su derecho, pero todos debiéramos de tenerlo. Sin embargo, seguimos siendo pocos los que tenemos la fortuna de estudiar, más a nivel universitario. Pero les digo, este es el objetivo, son los objetivos de la OIT. Ahora bien, ¿qué dudas tienen? Yo ya estoy finalizando mi intervención para que ustedes también tengan el tiempo para estudiar, pero no sin antes les abro el espacio para que ustedes pues si tienen alguna duda, pues la aclaremos de una vez. El micrófono es de ustedes. Lique, buenas noches. Me imagino que aquí es donde van los magistrados que están a cargo de todo lo laboral, ¿verdad? Porque yo el año pasado tuve la oportunidad de hablar con el Lic Sergio Pineda, que es magistrado y está encargado de la Cámara de Amparos y Antejuicios en materia laboral, y me comentó que iba a ir para allá, pero yo ahorita viendo esto pensé que para allá. No, tal vez si el Estado, como son representantes de gobierno, ¿verdad? Entonces puede ser algo muy excepcional, ¿verdad? Que lo hayan elegido a él para ir de allá, pero no por el cargo que ostenta ya de oficio tiene un lugar, sino simplemente es el Estado el que elige quiénes son los que van a representarlos en esos, en esos lugares.
Pero hay que también tener cuidado, que yo acabo de explicar cómo está conformada la OIT con el propósito de crear normas internacionales. Pero actualmente, desde el año pasado, creo yo, que se han estado reuniendo en Ginebra, Suiza, pero dado que el Estado de Guatemala ha tenido ciertas denuncias internacionales, ¿verdad? Como violación a los derechos de los menores. Y entonces eso ha provocado que se han llevado a varios funcionarios del Estado a hacer explicaciones ante Ginebra, Suiza, ¿verdad? Pero ese es un tema un poco aparte, que es por denuncias. Bueno, gracias, Lick. Y aprovechando el momento, ¿será que le puedo hacer una consulta en materia laboral? Primero debo de terminar la clase, Cristian. Bueno. Uh-huh. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, entonces doy por finalizado la clase y pues ustedes pueden retirarse a remachar otro poquito más para el examen de mañana. Descansen y nos vemos el miércoles. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahora sí, Cristian. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Cristian, ahora sí. Ya se desconectó, Cristian. ¿Qué se fue el... No entendió. Ahí me lo saludan. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.